nos queda para eso. Entonces, bueno, estamos aquí reunidas para las entrevistas de preguntas a coordinadores, coordinadoras, y incluyo ahora, que esto no lo nombramos antes, la pregunta si a lo mejor, seguramente en todo su recorrido, quizás han llevado también adelante el rol de representante en alguno de los círculos, entonces también sería para nosotros interesante escuchar algo de esa experiencia. Las preguntas nosotros se las mandamos y ahora con esta guía, que yo la tengo acá a la vista para más o menos ir marcando el recorrido, Maya va a ir tomando notas y después con eso haremos también nuestra reflexión compartida. Desde ya muchas gracias por estar y entonces la primera pregunta es algo breve que nos quieran contar de su camino personal en relación a la sociocracia. Entonces, Beatriz, si querés comenzar, te escuchamos y después a Roberto. Bueno, mi camino con la sociocracia empezó en el año 2012, cuando creamos en Colombia una organización que se llama Casa Latina, el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, que nos consolidamos como la regional latinoamericana de la Red Global de Ecoaldeas, de YE. Y en esa reunión estaba acá en Colombia, en ese encuentro, que es el llamado de la montaña, el encuentro colombiano de ecoaldeas, estaba aquí Diana Leaf, que es una persona que tiene mucha experiencia en sociocracia y en comunidades. Dijo, oiga, esa organización que ustedes están intencionando crear, podría ser maravilloso que acogieran sociocracia. Y yo, pues, ¿eso qué es? Cuéntanos, porque no sabemos. Nos contó en 15 minutos qué es sociocracia y dijimos, uy, eso suena muy bien. O sea, consolidémonos acogiendo sociocracia y empecemos un camino de aprendizaje. Así que empezamos un camino de aprendizaje que incluyó, pues, traer a Diana a Colombia, hacer talleres con ella, empezar a experimentar la sociocracia muy autodidactamente, con el acompañamiento de ella en un taller de 2 días, pero bueno, de ahí a aprender más, pues pasó un buen rato. Luego tuvimos un taller virtual con ella, dirigido a todas las personas que quisiéramos participar de la Red Global de Ecoaldeas, y los que participamos de habla hispana dijimos luego, oiga, ¿será que ya estamos listos para empezar a ofrecer este servicio en español? Y dijimos, listo. Empezamos a crear los primeros entrenamientos de sociocracia que ofrecimos desde Casa Latina en español. Y ya llevamos como 3 años ofreciendo el entrenamiento. Y dije, oye, yo siento la necesidad de conocer más gente que trabaje con sociocracia, no solamente nosotros, como descubriendo a solas y a golpes y a ciertos no tan, sí, no, con menos conocimiento. Yo no, quiero aprender y conocer más gente que trabaje con sociocracia. Y así supe la existencia de SOFA, Sociocracia for All, y en ese momento entonces tuve la entrevista con Ted y Jerry. Bueno, Ted en ese momento no era Ted todavía. Luego fue su cambio de identidad y de nombre. Y en la reunión ellos me dijeron, en la entrevista para hacerme miembro de SOFA, me dijeron, oye, hay 2 personas que están intencionando crear un grupo hispano. Uno se llama Nora, que vive en España, y otro es Eric Tolson, que vive en México. ¿Quieres ponerte en contacto con ellos a ver qué pasa? Y dije, listo, ponnos en contacto. Y así se empezó a formalizar y a consolidar pues mucho más Sopra. Todavía no nos llamábamos Sopra, era el Círculo Hispano, de las 3 personas que quieren hablar de sociocracia en español. Y bueno, así nació pues Sopra, y con ello pues una plataforma para mí, una posibilidad inmensa de práctica, aprendizaje, difusión. Y bueno, éramos 3 personas, pero somos ¿qué? 66, ¿no? Ahorita algo así somos. Y bien, desde eso pues mucho más dedicada a la sociocracia, porque en Casa Latina, pues Casa Latina no es una entidad que se dedique a la sociocracia, somos una entidad que nos ayuda, nos dedicamos a promover asentamientos sustentables en América Latina, pero aprendimos sociocracia como herramienta que quisimos también dar a difundir en el mundo de las comunidades y las ecoaldeas. Pero ya están en Sopra, claro, Sopra sí es una organización que se dedica a la sociocracia, y por tanto el énfasis y el foco pues va mucho más allá. Y desde Sopra pues he estado en varios procesos, en varios círculos, soy miembro del Círculo General, soy integrante del Círculo de Ecosistemas, del Círculo de Entrenamientos,
estuve en el ciclo de consultorías, pero pues me retiré hace poquito, pero pues he ejercido varios roles eh, y mucho aprendizaje. Eso ha sido mi experiencia con la sociocracia. Muchas gracias, Beatriz. Roberto, ¿quieres contarnos? Ay, lo veo que se quedó congelado. Sí, ¿no? Para todos. Bueno, Y mientras... tiene el micrófono congelado, pues imagen Sí, congelada y micrófono sí, apagado. sí, así que vamos a esperar un poquito. Si tiene problemas de conexión, seguramente se reconectará. Y entonces vamos con la segunda pregunta. En realidad ya ha sido respondida un poquito en tu biografía, en lo que teníamos previsto como pregunta, es cuál era la sucesión de organizaciones en las que estabas o en la que estás cuando apareció la sociocracia y el origen de la organización actual. Que de todas maneras te preguntaría si en este momento vos sos parte de Sopra, de Casa Latina y quizás alguna otra organización que funciona sociocráticamente, o son solo estas dos. Eh, sí, soy miembro de Casa Latina, de Sopra, y la otra organización que funciona sociocráticamente es la Ecualdea que estamos consolidando en Colombia, que se llama Ecualdea Aquamonte, en la cual fui clarísima desde el comienzo como una de las gestoras. Dije, chicos, acojamos su gracia, permítanme que les enseñe, aprendamos, montémonos en la aventura de crear esta comunidad con cimientos fuertes, con herramientas claras de gobernanza. Claro, nadie más sabía sociocracia y ha sido muy interesante, ha sido acogida, hemos aprendido muchísimo en el camino, hemos hecho varios talleres, facilitaciones sociocráticas, pues todas las reuniones las facilitamos sociocráticamente, tenemos círculos. Bueno, hemos logrado aprender a algunas personitas con cierta resistencia, pero hemos logrado navegar en la resistencia de algunos y sí, lograr resultados interesantes. Ecualdea ¿No? Aquamonte. Muchas gracias. Nosotras nos preguntábamos qué hace que una organización sociocrática sea exitosa en su gobernanza, ¿no? Que sea la organización exitosa como un todo y a la vez en la aplicación de la gobernanza. En nuestra exploración previa pensábamos en cosas importantes como la sustentabilidad financiera, la evolución en la cantidad de personas, el hecho de acoger la sociocracia, de resolución de conflictos, concreción de objetivos. Bueno, estas son algunas de las dimensiones que pensábamos nosotros, queríamos conocer a partir de tu experiencia eh, cuáles son lo que registrás vos como más relevante para llevar adelante una organización con gobernanza sociocrática. Bueno, yo lamento que nuestro otro invitado como que se le cayó totalmente la señal, qué pena Ujú, que lo perdimos. ujú, Bueno, yo considero que la clave del éxito es el empoderamiento de las personas con la herramienta, lo cual pasa claramente por unos espacios muy claramente definidos de capacitación, de entrenamiento o de círculos de práctica, un círculo que promueva la implementación de la sociocracia en la organización. Porque si no hay, o sea, si es solo una persona como intentando traer la herramienta, es como Atila así cargando el mundo en la cabeza, con una responsabilidad muy grande organizacional. En el caso de la cual, o sea, creo que es muy diferente el desafío cuando es una organización que ya existe y ya tiene una cultura organizacional y se quieren hacer transiciones hacia la sociocracia. Eso es un reto muy diferente a una organización que están haciendo y quiere empezar a implementar sociocracia. En el caso de la Coldea, como les dije desde el comienzo, fue una de las propuestas que hice yo al equipo gestor, que nos llamamos Círculo Semilla. Dije, empecemos desde el comienzo, empecemos como con el pie derecho firme. Entonces son retos muy distintos. Creo que pasa por el empoderamiento, que incluye capacitaciones, que incluye espacios de reflexión profunda de cómo vamos en la implementación de la sociocracia, qué está siendo desafiante,
que puede cambiar, y no solamente a través como de las retroalimentaciones, digamos, formales que hacemos que la misma sociocracia nos enseña, sino también en círculos de palabra más distendidos, en círculos en el fuego. Venga, hablemos de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Permitamos realmente hablar de lo que está pasando adentro de nosotros con estas gobernanzas, con estas tomas de decisiones colaborativas, con esta inteligencia colectiva que a veces como que no logra florecer, pero que a veces sí florece. Cuando florece es una delicia, pero cuando no florece es como, ay, ¿qué hacemos para que esto florezca? Entonces, eso creo. También creo importante informarles que si bien Casa Latina nacimos como una organización sociocrática y hicimos el mejor esfuerzo, como dije, con mucho desconocimiento, pero hicimos el mejor esfuerzo por implementar sociocracia. Después de varios años, el grupo sintió que no estaba funcionando bien y actualmente no somos una organización sociocrática. Se sintió una gobernanza muy pesada, muy difícil de como de sostener, y no, en este momento entonces Casa ya no es una organización sociocrática. Eso es importante, como es también interesante saber por qué algunas organizaciones deciden luego abortar esta herramienta, y qué nos lleva a que sea así. Ay, volvió Robbie, qué bueno. Robbie, volviste. Problemas técnicos, perdón. Aquí en México pasa a menudo. Pero volví. Bueno, qué suerte. Estamos escuchando a Beatriz que nos completa ahí esta pregunta y después pasamos a vos. Muy interesante, Beatriz, muy rico lo que nos estás compartiendo. Si querés extenderte un poquito más y además yo algo más enfocado justamente en este, cómo ves vos la función del rol de coordinadora, tanto de círculos donde la sociocracia es abrazada y sigue prosperando, como al momento de decidir que no es la mejor metodología de gobernanza para una organización en ese momento presente, porque entiendo que, como hablamos siempre, es un proceso vivo y a veces hay necesidades que van variando según la biografía de cada organización. Claro, claro. Pues mira, yo creo que también parte de lo que me parece muy importante es lograr ser como muy intuitivos y aceptar como, o sea, aceptar con nobleza leer esas señas de la organización. Cuando una organización siente que no le está haciendo fluido una herramienta, por mucho que a algunos nos parezca que sí, pero si el gran colectivo está sintiendo que no, importante leer eso a tiempo, como hacer lecturas tempranas de esos síntomas de malestar, de esos síntomas de pesadez, de cansancio. Y por ejemplo, en la Cualdea nos pasó, cuando algunos compañeros de la Cualdea decían, uy, no, esto está siendo muy pesado. em, y de hecho uno de los compañeros del grupo Semilla en su momento dijo, no, no me está gustando esta herramienta de la sociocracia, trabajemos con otra herramienta. Lo que entendimos claramente era que había tres personas con una profunda resistencia. Y eran tres personas, el resto del colectivo estábamos bien, contentos, sintiendo que funcionaba. Y César, que era el que tenía la duda, el que propuso que, que no siguiéramos con sociocracia, le dije, Bello, intentemos entender, perdón que tengo que voltearme a conectar porque se me está acabando la batería, pero ya sigo, Sí, sí, ya. sí, cómo no. Em, entonces, entendimos que era una resistencia de tres personas y el proceso evolucionó hasta que entendimos que esas tres personas pues no iban a seguir en el colectivo, y cuando ellos salieron del colectivo, ¡pum!, arrancó un florecimiento súper diferente. Y César mismo, que era el que tenía la resistencia, decía, ah, claro, ya entiendo que mi problema no era con la sociocracia, sino la resistencia que ellos estaban teniendo era lo único que yo leía. Y claro, como él no sabe mucho de sociocracia, le dije, César, no es la sociocracia, es la resistencia que ellos tienen. Y cuando ellos salieron y el grupo como que se reensambló, claro, fue maravilloso y ahora pues estamos funcionando súper bonito, súper, súper bien. Entonces yo digo que es eso, permitirnos leer síntomas, leer como tras bambalinas y desarrollar mucho más esa capacidad intuitiva de leer qué está pasando y de reaccionar. Y si la reacción implica
abortar esta herramienta porque no funcione, con tranquilidad decir, bueno, está bien, ensayemos otra cosa. Aunque haya que hacerle el duelo, ¿no? Y hay que hacerle el duelo a esa sensación. Ah, bueno, todo lo que hice, todo lo que quise que pasara, si no es lo que para este colectivo funciona, está bien, permitamos entenderlo, ¿no? Y si hay otras estrategias, pues también como con la mayor asertividad posible y la mayor resonancia posible, encontrar herramientas que funcionen para todo el grupo. Gracias, Bea. Y vuelvo ahí específicamente a la pregunta sobre el rol. Si vos en alguna de estas situaciones, tanto en una como en otra, estabas presente desde el rol de coordinadora o simplemente como miembro de los círculos, o sea, ¿en qué momento desde el rol de coordinadora vos tuviste que impulsar alguna acción? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, he tenido en varias organizaciones el rol de coordinadora, en Sociocracia he tenido el rol de coordinadora, en casa tuve el rol de coordinadora pues cuando funcionábamos sociocráticamente, y en la Ecualdea también, sí he tenido el rol de coordinadora, también como el rol de delegada, que también en la ronda de preguntas preguntabas pues por el rol de delegación. O sea, he Mm. tenido pues ambos roles en los círculos, sí, en varios círculos. Y creo que en ese rol también hay una corresponsabilidad muy grande. Yo digo corresponsabilidad porque creo que aquí nadie es responsable de nada solo, sino que es juntos, o sea, como juntos hacemos que esta nave se mueva hacia donde queramos que se mueva, hacia donde nos acerquemos de la manera más cercana a nuestra visión, misión y objetivos. Y sí, creo que el rol de coordinación es un rol de responsabilidad, de corresponsabilidad y por encima de todo de ayudar a mantener como el paisaje social, que es el nombre además, esa hermosa palabra se la escuché a Robert, me pareció súper poético, encontrar ese paisaje social armónico, ¿no? Que sea un paisaje lleno de verdor, de abundancia, no de boyancia, y eso creo que es para mí, una de las responsabilidades más grandes de los roles de coordinación y también de delegación, sostener energéticamente un proceso para que cada momento que nos conectemos con este colectivo nos cargue energéticamente. Algunos de ustedes decían en el check-in, y al terminar esta reunión voy a terminar más empoderada, más feliz. Pues eso es un excelente indicador, que cada momento que dedicamos al proceso es un momento de carga energética y sintamos, wow, vale la pena este esfuerzo, me siento bien, ¿no? Y no digo vale la pena porque no es una pena, como que tiene sentido que yo invierta este tiempo, esta energía a este proceso porque me energiza, me nutre, me permite florecer y eso creo que es para mí el síntoma fundamental de bienestar y de logro exitoso de cualquier proceso, sea lo que sea que hagamos. Hacer una consultoría, ofrecer un taller, cambiar el mundo, sembrar árboles, hacer una huerta, crear una aldea, lo que sea que haces, ¿no? Pero que cada tiempo que inviertas en ese proceso te nutra energéticamente. Check. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a hacer una pausa contigo y escuchar un poco a Roberto. Roby, bueno, la primera pregunta que creo que todavía ahí estabas conectado y que proponíamos era una muy breve biografía, tú cómo llegaste a la sociocracia y, bueno, qué sentido encontró en tu vida y en las organizaciones de las que participas. Sí, gracias Alicia. Y bueno, pues mi camino fue a través primero de la participación, porque resulta que soy arquitecto y me dedicaba al urbanismo anteriormente en Italia. Y pues de ahí pues me di cuenta que cuando tenemos que, bueno, que crear como planes a largo plazo para las comunidades, hay que involucrar claramente a las comunidades, escuchar sus voces. Entonces de allá me empecé a como a interesar de las técnicas de facilitación, de las metodologías y pues llegué a tomar cursos de facilitación y cuando vine a México finalmente pues en el 2017 me encontré a vivir como en una comunidad que estaba naciendo, en un nuevo barrio, ¿no?
bueno, los que llaman aquí fraccionamientos, ¿no? Y pensé, pues, ¿cómo podemos apoyar este proceso para que sea armónico? Y fue todo un subir, un desafío, pues me di cuenta que las técnicas de facilitación no bastaban y que no teníamos claridad cómo se toman las decisiones, cómo armonizar los procesos y de ahí claramente se conecta un poquito con lo que contaba Beatriz. Me crucé con una publicación de Casa Latina sobre de sociocracia y de ahí leí ese manualito, de ahí o sea, vi las primeras como invitaciones a los cursos de Sopra. Hice una entrevista con Nora y me apunté a la segunda versión del Props. Y pues de ahí pues ya no solté pues ni la sociocracia como herramienta, ni Sopra, ni, ni nada. O sea, siento que lo he buscado como de englobar en mi forma de entender cómo podemos operar de manera regenerativa en el mundo. O sea, siento que la sociocracia es una palanca para muchas cosas. Claramente hay que complementarla con otras herramientas, pero por ahora es una herramienta que estoy convencido que ayuda mucho en los procesos y busco de aplicarla claramente en todos los espacios donde estoy y hasta de hacerme como lo que las lleva cuando no existen todavía, ¿no? Que es también a veces muy cansado. Cuando eres el primero dentro de una organización de muchas personas, ¿no? Y entonces como que en varios espacios estoy transitando como en ese proceso de formar compañeros para poder tener como la capacidad para adaptarnos y transformar el sistema de la estructura organizativa, pero con un proceso orgánico y no forzado. Entonces estamos en eso en varios frentes, por ejemplo, en economía solidaria, en varios grupos, y pues eso. Y me, me, me viene eso que fue creo que el camino más lineal. Luego es, o sea, contarlo es, o sea, siempre hay como, el camino no es tan lineal cuando llegas a una cosa, ¿no? Pero busca de hacerlo lineal en ese momento como para dar claridad, pero sí es, además que soy una persona bastante inquieta que al mismo tiempo estoy siempre explorando diferentes frentes, ¿no? Y cruzo siempre las cosas. Pero bueno, eso. Gracias, Roby. La siguiente pregunta, digamos, en conjunción con lo que nos venías contando, es desde tu experiencia y tu recorrido, qué es lo que para vos es esencial para que una organización sea exitosa y después tu experiencia llevando adelante el rol de coordinar en algunos círculos de las organizaciones de las que formas parte. Muy bien. Bueno, pues estoy muy alineado con lo que contaba Beatriz o sea, me viene primero preguntar qué consideramos como éxito, ¿no? Porque a veces esa palabra es bastante controvertida en el sentido, pues mucha gente lo piensa como el éxito económico o pues o que se cumplen con los planes, no sé, los objetivos, pero yo pues, siento que el éxito es cuando estamos bien en el momento presente con la gente con las cuales estamos trabajando, y cuando hay esa energía, como contaba Beatriz, ¿no? De regenerativa. O sea, que los procesos no nos cuesten tanto, sino que fluyan, que pues que haya armonía, que haya como una pila que no se esté regenerando todo el tiempo, ¿no? Porque pues así no se vuelve todo desgastante, pesado y complejo y como que eso quita energía al proceso y crea además como una sensación de escasez de forma en el paisaje relacional que le gustaba a Beatriz como definición. O sea, empieza a verse un poquito árido, un poquito seco, no sé.
y como que no van las cosas y la verdad, pues creo que como seres humanos estamos siempre en búsqueda de espacios que nos recarguen, ¿no? Y qué bueno si lo podemos llevar a la familia, al trabajo, o sea, no solo buscar de ir a un bosque para regenerarlo, sino crear el bosque nosotros, adentro de nosotros primero y con los demás, ¿no? Y es que es un desafío muy grande. Pero pues yo siento que eso podría acercarse a mi definición de éxito. Perfecto, Robbie, gracias. Justamente nosotras marcamos algunos criterios o dimensiones y queríamos escuchar desde Sí, la experiencia personal de cada uno de ustedes dónde ponían el acento, ese valor, ¿no? sí, Ahora vamos a otra pregunta, volvemos a Beatriz y eh, nosotras nos preguntábamos acerca de el dominio de una organización, cómo es la experiencia de ustedes en cuanto a definir ese dominio en relación a la cultura que tiene esa organización, tanto sea en las experiencias cuando desde el inicio abrazan todos la gobernanza o cuando hay que hacer, como contaban ambos, esta transición desde una forma organizativa, una estructura con otro modelo a la sociocracia. sepan. Chao, Nora, gracias por acompañarnos. Hasta Ya, luego. Norita, Besos. bienvenida de nuevo después de tus vacaciones. Ya, bueno, también te lo entendí muy bien la pregunta, Alicia. Sí, nosotras cuando en esta guía para entender como la claridad del objetivo que puede tener la organización y cómo establecer el dominio de qué es lo que el área, que el círculo, sea la organización completa en su círculo general o algún círculo en particular dentro de ella, cómo establecer ese dominio desde el lugar de la coordinación y de todos los miembros y también cómo esto se relaciona con la cultura organizacional de esos miembros, de ese círculo, de dónde vienen y a dónde están en el momento presente. Claro. Bueno, yo creo que una cosa importante es entender que idealmente cuando surge un círculo es porque surge un dominio que no logra estar cubierto en los círculos preexistentes de esa organización. Entonces ya hay una necesidad que no está como encajando en ninguno de los grupos. Hay un área de dominio que necesita tener entonces un grupo de personas que atiendan ese dominio. Entonces que surja de la necesidad, no de la proyección intelectual de que sería necesario tal cosa, sino ya lo estamos viendo necesario. Por eso, además, es parte de lo que me encanta a los otros, entender que es una organización dinámica y puede surgir un círculo hoy que hace quizás hace meses ni se nos habría ocurrido pensar que era necesaria. Ah, bueno, ahora está surgiendo la necesidad, entonces definimos el dominio de ese círculo. Para mí es lo ideal, que vayan naciendo de manera orgánica en la medida que la necesidad del proceso mismo lo va mostrando. Ahora, si tú te creas una organización desde cero, pues claro, es importante pensar desde cero. Bueno, tendremos que tener algunas personas pensando en comunicaciones, tendremos que tener algunas personas atendiendo temas de tal otra cosa, tal otra, ¿cierto? Em, pero es más fácil y en estas organizaciones, en muchas de las organizaciones, por lo menos en las que yo pues estoy, que como les dije, pues yo no me he movido en el mundo empresarial, hace ya 24 años no estoy en el mundo empresarial, sino en un mundo mucho más orgánico, que entiende más lo orgánico de las personas y lo orgánico de la naturaleza y lo orgánico de las organizaciones que conformamos. Entonces ha sido todo así, ¿no? Entonces, en la aldea, por ejemplo, cuando estábamos creando las ideas del documento básico fundacional, decíamos, bueno, tendremos que tener algunos acuerdos económicos. Claro, que por ahora serán este y este. Entonces, habrá un grupo de personas pensando en los temas de finanzas, administración, tenemos que tener un territorio. Entonces, habrá algunas personas encargadas de la parte de infraestructura, territorio, elección del lugar, que a propósito vamos así, porque ya estamos a punto de comprar la tierra, vamos, vamos, vamos. De Bueno, hecho, mañana tenemos cita con el actual guardián de la tierra, a ver si nos
si logramos negociar. Bueno, entonces un grupo que estaría encargado de la parte de infraestructura, de territorio, otro grupo encargado de la parte de comunicaciones, otro grupo encargado del tejido social, y ahí se fue como vislumbrando. Y ya, claro, apenas empezamos a llegar más personas, fuimos definiendo con más claridad el dominio de cada círculo, los resultados concretos que cada círculo pues debe, por los cuales debe trabajar cada círculo, pero ha sido súper orgánico. En el caso de Sopra también cuando empezamos Sopra, como le dije, éramos 3 personas y lo único que nos ocurrió, lo que se nos ocurrió en ese momento es pues empecemos por ofrecer en español los cursos que ya ofrece Sopra. Entonces empezamos traduciendo y adecuando el que en inglés se llama SALT y en español se llama PROPS, que lo corrimos por 11 versiones. Entonces dijimos, pues empecemos por eso, por traducir los materiales. Entonces Nora y Eric traducían los materiales, Nora y yo, y también luego entró Tatiana, empezamos a facilitar el curso PROPS, y entonces estaba PROPS y Nora y Eric traduciendo. Esa era la estructura inicial, eso fue lo inicial de Sopra. Pero luego fue naciendo, bueno, no, entonces necesitamos un círculo de educación, un círculo de entrenamiento. Entonces allí empezó a fortalecerse PROPS, a fortalecerse facilitación sociocrática, la academia, la consultoría, un círculo de ecosistemas para tener como el outreach hacia organizaciones, cómo llevamos a la sociocracia a otras organizaciones, entonces comunidades, proyectos permaculturales, economías, y entonces luego dijimos, no, estamos tan diversificados y siendo las mismas personas, juntemos, por ejemplo, permacultura y nuevas economías y transición en uno solo, que se llama ahora movimientos regenerativos. Pero es como es tan orgánico que empezamos, que solo la dinámica de eso nos iba mostrando, pues no, juntemos estos 3 dominios que son muy compatibles, muy juntables, y además éramos las mismas personas reuniéndonos hoy para hablar de permacultura, mañana para hablar de nuevas economías y luego para hablar de transición. Pues juntémonos todos y hablamos de permacultura, comunidades, permacultura, nuevas economías y transición en una sola reunión y en un solo esfuerzo conjunto, porque eran dominios totalmente juntables y no estamos haciendo un salpicón, sino, bueno, tiene sentido que estemos juntos. Entonces yo creo que eso sí, para mí es una cosa como súper orgánica y dinámica, eso es muy importante entenderlo, que es muy distinto como se mueve el mundo empresarial, que todo está predefinido, preestablecido, porque así tiene que ser y así es y así funciona. Y pues claro que les funciona, pero les funciona pues como con su propia cosmogonía. Yo creo que en la cosmogonía de estas organizaciones que entendemos la gobernanza dinámica es entender que aún los círculos y la forma como nos organizamos es dinámica. Y los dominios de los círculos también pueden ser dinámicos. También los podemos ir revisando y ojalá nos permitamos revisarlo periódicamente. Ya. Muchas gracias, Beatriz. Roby, si quieres aportar algo más con respecto a esta pregunta y también te quería pedir si podés enfocarte un poquito más en tu experiencia en alguno de los círculos, en el rol de representante, que es otra de las cosas que queremos cosechar en esta entrevista. Bueno, algo que nos quieras compartir desde tu experiencia, algún desafío que viviste desempeñando ese rol o bueno, la importancia que puede tener para vos. Sí, creo que no contesté tampoco de coordinación nada, pero ahorita buscaré de contestar a ambas. Y pues para complementar un poquito, no repetir lo de Beatriz, que coincido, también pensar tal vez cuando llegamos justamente a una organización que ya tiene como su forma, su estructura, pero funciona de determinada manera, como me ha pasado, por ejemplo, con la Feria Multitrack en Michuca, que son más o menos 60 miembros que estaban organizados en comisiones, pero resulta que tenían no sé cuántas comisiones, como 20 comisiones, entonces había gente sobrecargada de trabajo, pero les dije, pues hagamos una simplificación, aplicamos la sociocracia si quieren, los guío en ese proceso de transición, y me decían, ¿estás seguro? Mira que nosotros tenemos una autoorganización bastante rupestre, me decían, esa palabra, ¿no?
Y dije, pues sí, ya probamos, ¿no? Y así que pues hicimos como al principio del año pasado un intento como de simplificación de la gobernanza, se formaron, o sea, se juntaron comisiones, se crearon los dominios y pues como acortando las tareas de las comisiones y de allá se formaron como mucho menos círculos, que algunos sí están funcionando bastante bien y otros menos. O sea que, o sea, es para contar un poquito un proceso complementario, creo, al crecimiento orgánico, sino llamámoslo una transformación orgánica, ¿no? De una organización que ya existe. Y pues, pero pues es una forma todavía híbrida, ¿no? O sea, no llegamos completamente a ser una organización sociocrática, pero estamos yendo hacia eso. Por otro lado, tengo otras experiencias donde igual planificamos como una idea de estructura sociocrática, pero, o sea, de aquí a llegar a ese estadio pasa mucho, entonces nos quedamos siempre como en el círculo general, repartiéndonos tareas, es cosas, porque es difícil como crear o sea, crear ese dominio que está anidado y pues y formar un círculo, porque todavía no hay como las personas que puedan vivir, o sea, nutrir ese círculo y hacerlo funcionar de manera independiente. Entonces, o sea, igual como decía Beatriz, es un sistema vivo, hay que estar siempre en observación como bien enseña el primer principio de la permacultura, observa, interactúa, todo el tiempo estamos así, observa, interactúa, y la verdad, el hecho de, o sea, la experiencia que yo creo que es el valor añadido que podemos tener de personas como Beatriz y yo, es que estamos en muchas organizaciones, entonces al mismo tiempo vivimos diferentes experiencias, como vivir muchas vidas a la vez, ¿no? Entonces, es como también buscar adaptar la herramienta pues la situación presente, la que se está viviendo con los compañeros de esa organización en ese momento específico, entender cuáles son las necesidades para responder a esas necesidades. A veces se trata de formar círculos, como de subcírculos, como decía Beatriz, para atender una necesidad. A veces tal vez hay que designar un rol operativo, o a veces hay que tomar acuerdos que no están claros, o revisar los dominios, hacer una acción de retroalimentación, o sea, pues, o sea, las soluciones son muchas, pero, o sea, depende del problema, ¿no? Entonces, el problema es la solución, como dicen en permacultura. Y bueno, como para contestar la cuestión de los roles, les voy a contar un poquito Tenía un rechazo increíble para el rol de coordinación. Yo soy siempre una de esas personas que siempre ha querido apoyar, un paso atrás siempre de los demás, como, no sé cómo se llama en español, pero hay una canción de un cantante italiano que se llama Una vita da mediano, o sea, el mediano en fútbol, en, pues es quien atiende a todos los demás del equipo, le pasa la pelota pero siempre, o sea, no tiene gloria porque pues, o sea, siempre finalizan los demás, ¿no? Entonces los demás se toman la gloria, la batuta final y entonces son los que tienen protagonismo. Entonces, por esa mi actitud personal, siempre preferí ser, por ejemplo, representante en todas mis primeras experiencias de roles en sociocracia fueron roles de representante. Me reconocía muy bien, me identificaba con el equipo, o sea, con el grupo, con el círculo, con el poder repartido dentro del círculo y me tomaba esa responsabilidad de ser el vocero de esa de ese grupo de personas, ¿no? Buscando justamente de escuchar lo más posible todos los puntos de vista como para ser más coherente posible con lo que se percibe del grupo, no de las singulares personas, pero del grupo también. Entonces, eso yo creo que rescato como del rol de representante, esa responsabilidad y también la otra cosa de apoyar mucho la coordinación, porque al final es como
la primera equipo 2, ¿no? O sea, si funciona la relación entre coordinador y representante, ya estamos muy bien como en el proceso de llevar, de hacer esa conexión, ¿no? Ese flujo de información eh, más eficaz posible. Y pues con el tiempo tuve que entrenarme a ser coordinador. Mi primera experiencia fue el Círculo de Permacultura. Sí, y pues y dije, pues vamos probando, ¿no? Vamos vistiendo ese rol y me di cuenta que, o sea, ¿por qué yo rechazaba ese rol? Porque siempre había visto un tipo de liderazgo diferente, que muy lejano a lo que me gusta. Entonces intenté como vestir ese rol desde una forma de liderazgo colaborativo diferente. Entonces, igual observar, a escuchar mucho a los compañeros, ver, tener esa visión como del externo, o sea, una visión de lo alto, de lo que está pasando, ver este panorama de cosas y buscar de guiar de apoyar el círculo hacia los objetivos sin forzar los procesos, o sea, buscando de ser un apoyo para fluidificar el proceso más que una persona que esté todo el tiempo como poniendo la atención sobre no has cumplido con tus tareas, ¿no? Entonces, más bien, o sea, ¿en qué te puedo ayudar para que tú cumplas esas tareas, ¿no? Igual, pues, desde esa actitud de servicio va, igualmente puede ser un contraproducente porque igual te asumes muchas más responsabilidades y riesgo que no delegas a veces, ¿no? Entonces tienes que aprender también a delegar a los demás para que sea una corresponsabilidad, como bien decía Beatriz, el rol de coordinación. Entonces yo creo que pues un aspecto que rescato mucho es como la visión estratégica, pero también la visión del paisaje relacional del grupo y pues tener siempre la vista los objetivos, pero sin perder de vista la calidad de la relación social que se está creando en el grupo. Entonces, no forzar el proceso hacia el objetivo si no es el momento, sino pues adaptarlo igual como sistema vivo, ¿no? Entonces, pues creo que eso podría contestar como mi aprendizaje sobre el rol de coordinación. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, yo, digamos, aunque nos quedan en nuestra lista algunas preguntas, creo que globalmente han sido todas respondidas con mucha riqueza y creo que desde mi parte veo que está completo. De todas maneras, quisiera darles la palabra a Bettina y a Maya, a ver si hay alguna pregunta que quisieran agregar y luego ya podemos ir a la ronda de cierre. Betina, alguna pregunta que te parece que hace falta? No, me parece que al contrario, esto sobrepasó completamente mis expectativas. Me parece que nos han enriquecido con la hermosa naturaleza que tiene cada cual, que son tan distintos en la forma de encarar. Bueno, yo a Beatriz la conozco y sé la bella persona que es. A Robbie lo conozco poco porque lo conozco solamente del círculo de ecosistemas y siempre que veo sus intervenciones me parecen siempre muy, muy poéticas y muy hermosas. Y bueno, me parece que esto eh, habla, o sea, lo que pude rescatar tan hermoso es la vocación de servicio y desde ese lugar tan generoso que desde donde surge en cada cual la coordinación. Así que la verdad que esto supera ampliamente y les agradezco muchísimo realmente habernos brindado esta sinceridad para con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias, Betina. Maya, no sé si te parece que hay alguna cosita que te quedas curiosa y que podríamos preguntar antes de cerrar.
Sí, bueno, para empezar, agradecer muchísimo las respuestas porque se han dado con tanta claridad, honestidad y tan profundas que enriquecen mucho ese panorama de ambos roles. Y habéis mencionado ambos, y es algo que además también habíamos comentado en nuestro círculo y que desde nuestras propias experiencias particulares, incluso en el programa de academia, es algo recurrente, que es el tema de qué sustrato es necesario para que florezca realmente o sea, en una organización preexistente, qué sustrato debería de darse o trabajarse para que la sociocracia sea una herramienta adoptada con naturalidad, ¿no? Porque como decía, o con naturalidad o no tanta naturalidad, pero ¿qué tiene que transformarse? ¿Qué claves, si tuviéramos que ponerlo en las claves puntuales, cuáles creen que son? Porque, como decía Beatriz, hay casos en los que por mucho que se intenta, no, ¿no? U otros en los que te sorprendes y de repente hay una transformación muy significativa. ¿Qué cambió en la cultura, sobre todo en aquellas que están en transformación? ¿Qué cambia en la cultura? ¿Qué debe de cambiar? ¿Cuál es ese sustrato inicial para que podamos facilitar desde la coordinación, desde la facilitación, desde los diferentes roles esos procesos? Dale, Robbie. Te Yo cedo el estaba, balón te iba a dar, o sea, dije, qué bueno que abre el micrófono, Beatriz. para cederte el turno a ti. Sí, pues a ver qué podemos contestar a esta pregunta muy acertada de Maya. Pues, o sea, yo no tengo experiencia como, o sea, en algunas organizaciones en las cuales he estado muy jerárquicas, o sea, ni se me ocurriría proponer la sociocracia porque hay gente completamente desprovista de herramientas básicas como de colaborativas, ¿no? Entonces, mi experiencia es donde puede florecer y pues es donde hay propósito de colaborar, de crear comunidad, de repartir el poder, donde hay ese fueguito como de explorar y pues sí, que hay otras formas. Luego, pues, o sea, no es un negativo de por sí mismo la jerarquía. O sea, ahora estoy leyendo un libro justamente donde bien explica que la humanidad siempre ha oscilado, hay pueblos que se han autoorganizado alternativamente por estación, o sea, en forma jerárquica o colaborativa, lo cual quiere decir que en el ADN de la humanidad están las dos formas y entonces podemos usarla según de la situación de forma alternativa. Pero justamente en este libro, en un determinado momento, dice, ¿por qué en un determinado momento de la historia nos quedamos solo con los sistemas jerárquicos y la falta de colaboración? Y esa es la pregunta que me hago, o sea, es justamente porque mi pregunta de la vida es por qué estamos trabajando con esta actitud de servicio hacia los sistemas regenerativos. Porque pues, tenemos que despertar la parte colaborativa del ser humano que se ha entorpecido, se ha encogido, y es el momento histórico claramente que nos está pidiendo ese desafío y buscar las formas de llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues no sé cuál es la respuesta. Hay que explorar el camino y la experiencia y según el caso pues, se ve donde se puede florecer y además, o sea, si es un sistema natural, o sea, con un poquito de amor, ya se nota cuando florece. La naturaleza es muy generosa cuando le das un poquito de amor y ya florece, ¿no? Entonces, igual quiero que con los sistemas humanos pasa lo mismo. Entonces, cuando hay ese presupuesto que pues basta pequeños pasos como para ir hacia la colaboración, pues llegará un momento como de florecimiento.
pero pues depende mucho y hay que observar y pues interactuar, observar, interactuar, interactuar. Y pues la verdad que me complica mucho a mí tener como una visión de consultor de eso, porque pues lo vivo muy interiormente todos los procesos y lo que estoy aprendiendo en este momento de mi vida es si tengo que apoyar un proceso desde lo externo, entonces busca de entender cómo no involucrarte demasiado, porque si no es desgastante. Y pues entonces estoy en ese proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Robin. Beatriz, ¿algo que quisieras poner Wow, también en cuanto a yo este tema? pregunta que haces, Nada, y para mí creo que lo fundamental es lograr ayudar a que los colectivos elevemos un punto cada vez el nivel de conciencia en esta espiral dinámica, ¿cierto? Y, o sea, en una organización que está centrada en los puntos más bajos de la espiral dinámica, ni intentarlo, o sea, es un desgaste que no va a funcionar. Entonces, un poquito también retomando esta intuición que yo decía hace un rato, o sea, ¿qué tan posible es dentro del campo social de este grupo introducir herramientas que permitan trabajar con la inteligencia colectiva? Si el grupo no está listo, hacer un pequeño sondeo muy no desgastante. Nos sentimos contentos, estamos bien así, donde hay como una fuguita de desesperanza en donde por ahí podamos traer esperanza, donde hay una manifestación de no alegría, de no satisfacción con la efectividad, con el respeto, con la inteligencia colectiva, con el empoderamiento grupal. Y si por ahí vemos una fuguita donde podamos llenar ese poquito de no luz, lo podamos llenar con la herramienta sociocrática, adelante. Entonces, para mí es eso, como entender, si el grupo está muy bien, funcionando como ya funciona, yo no haría esfuerzos. Me parece que no tiene sentido hacer esfuerzos. Quiero traer un ejemplo. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, es un gran empresario, muy exitoso. Y llegó el momento que se quería retirar. Es el dueño mayoritario y gerente de la empresa. Y tenían que elegir un nuevo gerente. Entonces le dije, oye Felipe, te quiero contar cómo funcionan las elecciones en este tipo de organizaciones. Y se le abrieron así los ojos como, wow. Pero me dijo, entonces yo pierdo el poder para decidir quién me reemplaza. Que no, tú vas a estar en la reunión junto con todos los demás miembros de la organización y tu voz se va a escuchar como la de los demás. Pero ¿estás dispuesto a escuchar la voz de los demás? Dijo, pues yo la escucho, pero yo solo voy a decir, "Oh, bueno, pues no". Le dije, si quieres, le dije, si quieres hasta te ayuda a facilitar la reunión como no no reunión decisoria, una reunión de entender y que el grupo sienta cómo podría ser esto de tomar decisiones de manera diferente. Y no, me hizo otra pregunta y ya entendí claramente, no, o sea, no hay caso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es esto, es ayudar a que el campo social de los colectivos se mueva hacia la colaboración y en la medida que dentro de ese espíritu de colaboración se sienta que la sociocracia pueda funcionar, ahí regalar todas las herramientas que puedan servir. Empezando, por ejemplo, por las rondas. Es que hay colectivos en donde ni siquiera se escuchan las palabras porque el uno está hablando, el otro ya interrumpió, el otro ya preguntó otra cosa, el otro no sé qué. Entonces, solo establecer una ronda, escuchémonos, que todos vamos a tener el turno de hablar, tengamos una reunión con agenda. Esos dos cambios ya son sustanciales para muchos colectivos, tan sustanciales que ya les rompe muchos paradigmas. Ve, así se siente algo distinto, se siente como distinto que yo sí pude hablar y que sí me escucharon. Se siente diferente que teníamos una agenda, empezamos la reunión con una agenda de 3 temas y logramos 3 y no nos dispersamos un montón en otras cosas. Entonces, si hay ese puntico de apertura, ahí sí poder ayudar con el colectivo. Creo que eso es parte como de lo que yo reforzaría. Por supuesto que estoy segura que hay respuestas mucho más técnicas o mucho más, no sé, sistémicas,
pero para mí es como desde allí la aproximación que yo en lo personal hago a los procesos. Responde tu pregunta, madre. Chévere. Sí, muchas Bueno, sí, dudo que haya una fórmula así ya preestablecida, más bien que muchas experiencias en las que nos encontramos en cuáles son esos momentos. Y muchas veces no hay una respuesta más que la intuitiva de sentir ese grupo, ese lugar, ese territorio, ese contexto, ¿no? Bien, muchas gracias. bueno, de nuevo, muchas gracias. Antes, Luisa, si tenés un minuto, comenzamos la ronda de cierre contigo, así nos contás cómo te vas después de esta reunión y seguimos los demás. Pues nada, muy agradecida, lo siento, pero tenía una hora y ya estoy pasando del ratito, por eso estaba escribiendo en el chat para no molestar, pero si ya empezamos la ronda de cierre, nada, me voy el doble de agradecida. Bueno, he cogido muchísimas notas que voy a tener un poco que releer y a lo mejor, bueno, pues se me ocurrirán algunas palabras que no he podido coger a tiempo, pero nada, de verdad, muchísimas gracias porque me ha gustado porque no han sido unas respuestas muy de corazón más que como operativas de hay que hacer esto, 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 esto y esto. Y entonces, pues es como muy, bueno, pues muy coherente, ¿no? Me sale la palabra coherente, que la coherencia para mí es un faro en mi vida, para definir una u otra cosa o cómo van las cosas a mi alrededor y tal. Y me ha gustado mucho y os súper agradezco que os hayáis tomado este tiempo. Y, y nada, y encantada porque os veo a menudo, bueno, una vez al mes, este mes dos veces. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, chicas, a vosotras por haberme invitado, por haberme dado la posibilidad de estar aquí y ya está. Gracias, Luisa, Luisa. gracias. Besos, chao, muchas gracias. Chao. Mm, Chao. Bueno, sigo yo como facilitadora de esta reunión. La verdad que me voy súper satisfecha. Sentí mucho esa apertura en el interés en responder desde un lugar muy genuino, profundo. eh, Así que estoy muy satisfecha, muy agradecida también acá con Maya, que tomó nota rapidísimo de todo lo que emergía así como un torrente de corazones. Después seguramente volveremos a escuchar y a encontrar cuáles fueron las perlitas que salieron ahí, pero creo que hay mucho que nos sirve de aprendizaje y realmente creo que nos sirve no solamente a los fines de las insignias de la academia, sino para llevarnos como mirada interna y para llevar a las organizaciones de las que somos partes. Así que de mi parte, plena gratitud y te paso la palabra a Bea y luego Roberto para cerrar esta reunión, cómo se van y después a las compañeras. Bueno, yo me voy muy bien, muy contenta. Y disculpo que en la ronda de apertura no pedí nuevamente excusas por mi ausencia de la vez pasada. Ese día me cogieron no, fue un día muy caótico en mi vida y pum, olvidé por completo la reunión de la vez pasada. Así que me siento muy honrada de haber sido invitada, de haber logrado hoy sí estar puntualmente bien en este espacio. Y me parece muy hermoso que la experiencia vivencial que hemos tenido, Roberto y yo, les parece a ustedes interesante escucharla y les nutre. Esto me parece que es pues parte como de la apertura a escuchar la inteligencia colectiva, no aprender de la inteligencia colectiva, porque esas mismas respuestas, las respuestas a estas preguntas también las pueden encontrar en los manuales de sociocracia y en muchas veces una canción y hay respuestas mucho más técnicas, pero ahí no está lo vivencial más profundo. Así que me siento pues muy honrada de haber sido invitada y de haberles contado estas respuestas que salieron del alma. Check. Igual me voy muy agradecido de la invitación y pues, como dice Beatriz, de la escucha y o sea, de este espacio de confianza como que nos eh,
dio pauta como de sacar desde el corazón las respuestas. La verdad no tenía ganas de contestar de manera técnica. No creo que tenga sentido. Más bien es como vivimos los roles, podemos contestar cómo los experienciamos y cómo pueden cambiar según de la situación también. O sea, igual por ser seres vivos en un entorno vivo, ¿no? Y cambiante. Entonces, todo eso es como muy agradecido y también del espacio, de las preguntas. Creo que es una herramienta buena esto como para contar más de la sociocracia y lo usaría por, o sea, aún más estos espacios como este, como más allá de los cursos, de los tecnicismos, etcétera, que hay atrás de la experiencia viva de las personas dentro de estos sistemas, ¿no? Entonces, muchas gracias, compañeras, o sea, son compañeras de Sopra también. Atajo. Muchas gracias, Roy y Maya. ¿Cómo te vas de este encuentro? Como decía, me voy muy agradecida. Me voy pensando en algo que mucho hablamos de las inteligencias colectivas, pero en esta sesión particularmente siento las sensibilidades colectivas, ¿no? Que, que mucho de lo que viene manualizado, estructurado, con esas preguntas en bullets y respuestas en puntos, pasan por mucho atravesar lo intuitivo, lo sensitivo, lo vivencial, la experiencia, el cómo se atraviesa por el cuerpo. Y, y eso efectivamente creo que sale cuando nos damos el espacio de conversación y de profundización desde este lente. Entonces, agradecida por las respuestas y me voy muy con mucha riqueza, con muchas perlas. Ya he hecho un par de collares que dan vueltas y, y no vean la de notas, son unos poetas, hablan de una forma tan bonita, de una narrativa tan bonita que ahí hay muchas joyas que sacar para comunicar eh, lo rico de la sociocracia. Entonces, muchas gracias. Gracias, Maya. Bueno, de paso la palabra a Betina, que está un poquito se expresó, pero bueno, como coordinadora de este subcírculo, le doy la palabra para que cierre y antes quería darle toda la luz a Beatriz para este gran paso para la ecualdea, que se concrete y que sea para realmente para el florecimiento. Eso ahí, Tenemos que ir a visitar. ahí después organizamos eso, la Por comitiva, encuentro en favor. Colombia, qué lindo. Vean, tenemos una tierra llena de bosques, cascadas, camita con 12 camas listas, así, y los demás en camping. Todo lo que quieran, comida deliciosa, comida de la huerta, no, lo que quieran, mejor dicho, ya. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Oye, además el nombre Aquamonte es lo más sagrado aquí en México. O sea, la vida nace de las montañas, de las montañas sagradas. Todas las pirámides de México son montañas sagradas. De allá nace el agua y nace la vida. Así que, pues, o sea, no es un lugar cualquiera eso, Beatriz. No es cualquiera, de acuerdo. Además, la tierra que estamos comprando se llama refugio de montaña. O sea, imagínate la aldea Cuamonte en el refugio de montaña. O sea, conspiración total del universo para nosotros. Que así sea. Bueno, lo primero que tendría que decir es que me comprometo a conformar el Sopra Tour para el año que viene. Eh, Eso es lo primero. Esa es una de las mejores cosas que podemos decir. Bueno, desde mí, lo primero que podría decir es que yo no sé qué es lo que pasa, pero que estando cada uno en un lugar tan diferente y a pesar de vernos en pantallas, la magia existe y que pudimos construir una reunión realmente muy íntima, que, que no es algo técnico, que es algo íntimo, donde pudimos entrar en la subjetividad de ustedes, que muy generosamente nos la brindaron, porque como ustedes decían, la verdad, la parte técnica, eso es un libro, eso no nos enriquece en lo más mínimo, eso cada uno lo puede hacer por separado. Pero poder haber compartido este espacio donde
la subjetividad se puso en juego y que pudimos escuchar ese entramado propio y poético que ustedes pudieron construir después de tantos años y que eso tan generosamente nos lo brindaron, no tengo palabras de agradecimiento. Y también me voy, como dicen las chicas, llena de collares de perlas. Así que muchísimas gracias por enriquecer nuestro espacio y nuestra experiencia de la academia. Así que realmente muy agradecida. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Gracias. Sí, gracias. Bueno, Gracias hasta a la todos. próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Sí. Muchas Abrazos. gracias. Hasta la próxima. Fue un Hasta gusto. el Sopra Tour. El El Supratour. Sopratour, El Supratour, sí. no, el Supratour para salir de las pantallas. Sí. Exacto. Y Claro, porque Ali y yo nos conocemos, bueno, Ali y yo nos conocemos de toda la vida, ¿no? Claro. Pero a ustedes no los conocemos en presencia. Así que esto el año que viene, el 2025, cuando vuelvas de Italia, nos tenés que decir la fecha y ahí ya se Betty, monta el Vamos. Sopratour. Está grabado, está grabado. El compromiso está grabado. Muy bien. Bueno, Vale, chao, besitos. chao. Abrazos. Chau, chau. Chao. Gracias, chao.